Leamos lo que dice el Señor en Hebreos 2 y versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vimos el viernes por la noche la gloria de su persona. Vimos esta mañana la gloria de su presencia, la santidad de su presencia, la santidad de su persona, la santidad de su presencia, y ahora queremos ver la santidad de sus obras, la santidad de sus obras. Lo mencioné anoche brevemente, la palabra santificar, como bien sabemos, expresa el concepto de separar o de apartar algo para dedicarlo a cumplir con un propósito definido. También tiene que ver con purificar algo. Y obviamente nosotros, al pensar en la santidad de sus obras, queremos centrarnos en el aspecto espiritual de este término. En otras palabras, queremos ver el significado de que Dios santifica, aparta, dedica, consagra, purifica para su eterna honra y gloria. Y cuando trazamos este vasto tema que está a lo largo de todas las Escrituras, podemos hablar de manera muy general que Él santifica por lo menos tres cosas. Dios santifica, veremos primeramente su persona. En segundo lugar, Él santifica su conducta. Y en tercer lugar, estaremos viendo que Él santifica todo lo que es suyo. Dios santifica su persona, su conducta y todo lo que le pertenece. Y es en ese último, en el hecho de que Él santifica lo que es suyo, en lo que queremos enfocarnos en esta tarde. Y queremos observar cómo es que Dios nos santifica. Y esto nos va a servir de preámbulo para que más tarde podamos estudiar el tema de la santidad personal en nuestras vidas. Así que vamos a ver cómo es que Dios nos santifica y entonces veremos esa vida de santidad que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Pensemos entonces en primer lugar en cómo Dios santifica su persona. ¿Cómo es que Dios santifica su persona? En el capítulo 36 del libro profético de Ezequiel, el profeta predice la restauración futura de Israel. Esto que se llevará a cabo al final del periodo de tiempo de 7 años conocido como la tribulación, lo cual se llevará a cabo antes del reino de 1000 años de Jesucristo sobre esta tierra. Y al hablar Dios de cómo Él restaurará a Israel y los reunirá a Él, Él da el motivo por el cual Él llevará a cabo esos eventos. Él aclara que no lo hará principalmente por ellos. Leemos en Ezequiel 36, Él dice, sino por causa de mi santo nombre. Y también les adelanta, santificaré mi grande nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. ¿Se fija cuál es el motivo principal por el cual Dios santifica a los suyos? Lo hace por su propia persona. Lo hace por sí mismo, por su gloria y su honra. Y entonces Él habla de cómo Él un día tomará a los judíos de entre las naciones
los recogerá de todas las tierras y los llevará al país, a la tierra que Él les ha dado. Y Él esparcirá sobre ellos agua y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Y ahí es donde encontramos un texto que es tan importante para entender el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Dios les promete darles corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Y hay otras bendiciones que Él les promete, pero hasta ahí vamos a considerar ese punto. Pero lo que quiero puntualizar aquí es lo siguiente: que Dios lo que hace es para santificarse y distinguirse a sí mismo. Él obra para bien de los suyos. Él destruye a sus enemigos. Él realiza todo lo que le place su corazón, porque Él desea santificarse a sí mismo. Y de esta manera Él recibe el deleite y la glorificación que solo Él merece y desea. Otra vez, hermanos, quisiera ayudarnos en regular un poco la manera en la que percibimos nuestro andar cristiano. Más allá de que Dios nos santifique a nosotros, más allá de que a través de esa santificación nosotros recibamos toda una innumerable serie de bendiciones, lo más importante de la santificación no es la nuestra. Lo más importante de la santificación es que Dios se santifica a sí mismo. O sea que el Señor nos santifica, nos separa, nos consagra, nos dedica, nos purifica para que Él sea santificado, apartado, dedicado y consagrado. Así que Dios santifica su persona. En segundo lugar, Dios también santifica su conducta. Dios santifica sus obras. Todo lo que Él hace es santificado. Quiero usar las palabras de Asaf en el Salmo número 77 para comprobarle esto. ¿Cómo es que Dios santifica sus obras? Porque cuando Asaf piensa en sus angustias muy perturbadoras, él se dice a sí mismo: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, es un nombre de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Se fija lo que hizo el salmista ahí? Cuando él piensa en su enfermedad, cuando él piensa en sus congojas, él piensa en lo santo que son los caminos de nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios santifica absolutamente todo lo que Él hace? Pero aquí en este contexto podemos ver algo que nos va a animar y a consolar grandemente. ¿Cómo es que Él santifica todo lo que ocurre en nuestras vidas? El salmista Asaf reconoció que lo que él padecía no era una casualidad, no era al azar, no era por mala suerte. Cuando él piensa en sus tristezas, él considera la obra de Dios y esto lo lleva a contemplar
lo santo que es su camino. Y esta es la manera en la que el cristiano sufre adversidades de una manera adecuada. Sufrimos pruebas y en vez de mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos, alzamos nuestra mirada al cielo y por fe miramos a nuestro Dios y reconocemos que más allá de todo lo que yo deseo que cambie en mi vida, lo más sobresaliente, que santo es su camino. Y si no fuera porque Dios es santo y porque Él aparta todo lo que Él hace, nuestras vidas, hermanos, realmente no tendrían ningún sentido. Pero cuando usted y yo aseguramos nuestros corazones sobre el hecho de que Dios es santo y sobre el hecho de que Él santifica su conducta hacia nosotros, es allí cuando podemos decir con Asaf: oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Otra vez, hermanos, no quiero ser repetitivo, pero sí quiero recalcar lo que este texto nos enseña. Y es que para mí es importante que subrayemos que, una vez más, todo lo que Dios hace no se centra en nosotros, sino que se centra en sí mismo. Que todo lo que Dios hace lo realiza para santificarse a sí mismo. Veámoslo de esta manera. Sus aflicciones a usted le están causando mucha preocupación, mucho desánimo y quizás hasta mucha desesperación. Pero como el andar de nuestro Dios es santificado por Él mismo, véalo de esta manera: a través de sus aflicciones, Dios se está exaltando y complaciendo a través de todo lo que Él está permitiendo en su vida. Y es en eso en lo que tenemos que centrar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Que esto que estoy sufriendo, esto que estoy lamentando, esto que estoy padeciendo, está complaciendo grandemente a mi Dios, porque a través de absolutamente todo lo que Él permite en mi vida, Él se está santificando. Y entonces, hermanos, cuando pensamos de esa manera, reconocemos que por encima de nuestras necesidades, por encima de que nuestras penas sean aliviadas, lo más importante es que nuestro Señor sea santificado por lo que Él está haciendo en nosotros. Véalo de esta manera: Dios se está santificando a través de sus tristezas, a través de sus decepciones, a través de sus enfermedades, a través de sus necesidades económicas, a través de maltratos, traiciones, infidelidades, desprecios y todo otro tipo de mal comportamiento de otros que es infligido hacia usted. Dios se santifica en absolutamente todo lo que sucede en su vida. Y algo relacionado a esto es lo que leímos en Hebreos. ¿Cómo es que también podemos leer en Hebreos 12:10, dice el autor: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se fija para qué son las tormentas de la vida? Dios no solo se santifica a través de nuestras angustias,
Pero Dios, en su soberanía y en su omnisciencia, a través de esas tristezas, Él nos santifica a nosotros. A través de los padecimientos participamos de la santidad de Dios. Dios permite una tragedia en nuestra vida y Él se santifica porque la manera en la que nosotros respondemos y todo lo que ocurre es para su gloria. Y a través de esa tragedia, de esa crisis, de esa necesidad, Dios nos está santificando a nosotros para que nosotros seamos santos como Él. Cuán sabio es nuestro Dios. Y a veces Dios tiene que permitir cosas muy severas en nuestra vida para que lo entendamos. Pero recuerde eso, que Dios le está santificando a través de todo eso que usted está padeciendo. Nos está asemejando más y más a la imagen de Cristo Jesús. Está quitando de nuestras vidas todo aquello que no le es a Él apetecible. Y entre más somos agravados por la mano del Señor, más Él se santifica y más nosotros también seremos santificados. Entonces hemos visto que Dios santifica su persona, Él santifica su conducta y en tercer lugar Él santifica lo que es suyo. Dios santifica lo que es suyo. Hay distintas cosas suyas que leemos de las cuales en las Escrituras demuestran que Dios santifica para sí mismo. Por ejemplo, el séptimo día, el día de reposo, el día sábado, fue santificado por Dios en la creación del universo y en la ley de Moisés para Israel. O también en segundo lugar, podemos ver cómo todo primogénito entre los animales y de las personas era consagrado, era santificado al Señor. O también en tercer lugar, podemos ver cómo Dios santificó en el Antiguo Testamento el lugar de su presencia, ya sea el tabernáculo o el templo. El tabernáculo y el templo fueron lugares donde Dios moraba, que fueron distinguidos por Él. Eran distintos a todo otro lugar porque Él hizo ese lugar para sí, para su gloria, para poder morar entre su pueblo. O también en cuarto lugar, las ofrendas presentadas por los hebreos eran consagradas también al Señor. O aquellas fiestas solemnes, esos eventos que conmemoraban los judíos año tras año, la Escritura enseña que también eran celebraciones santas. Podemos verlo también en el aspecto de que la vida de los siervos que le ministraron en su santuario también fueron separadas a Él. Por ejemplo, los sacerdotes eran santificados por Él. O sus profetas también, que quizás no sirvieron dentro del santuario, pero sirvieron a la nación. Por ejemplo, Jeremías, él fue santificado por el Señor antes de que naciese. Pero en séptimo lugar, los que somos redimidos por Dios, somos también santificados por Él. Y en esto es en lo que queremos enfocarnos, cómo es que Dios nos ha santificado a aquellos que hemos creído en el único Señor y Salvador. Y quiero que nos hagamos una serie de preguntas para poder entender este tema de la santificación. En primer lugar, ¿qué significa que hemos sido santificados por Dios? Ser santificado es, como dice Pablo a Timoteo, es ser hecho instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El hecho de que Dios nos santifica es cuando somos apartados, como dice en 1 Tesalonicenses 5, santificados por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ser santificado también es, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3, ser apartado de la fornicación. Ser santificado por Dios
Pablo lo define en Romanos 6:6, es cuando el cuerpo de pecado es destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en este sentido, la santificación es cuando Dios aparta a alguien de estar esclavizado al pecado para ahora vivir para Él y ahora vivir de acuerdo a su rectitud. El hecho de que Dios nos santifica indica que en cuanto a cada uno de nosotros nos separa de nuestro amor natural del pecado y del mundo y nos pone un principio nuevo en nuestro corazón y lo hace bueno en esta práctica de vida. Pudiéramos también decir que la santificación es una obra de la gracia gratuita de Dios, por la cual somos renovados en todo el hombre según la imagen de Dios, y somos capacitados cada vez más para morir al pecado y para vivir para la justicia. La santificación es el cambio real en el hombre de la sordidez o de la suciedad del pecado a la pureza de la imagen de Dios. Leemos en Efesios 4 en cuanto a la pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévanse en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces eso es lo que pudiésemos decir en cuanto a qué es el hecho de que decimos que Dios nos ha santificado. Una segunda pregunta que quiero que nos hagamos: ¿cuándo somos santificados? ¿Cuándo somos santificados? ¿Qué es? Ahora nos preguntamos, ¿cuándo es que esto se lleva a cabo? Todas las bendiciones relacionadas al Evangelio, participamos de ellas en el momento de nuestra conversión. Creyendo en Jesús, somos justificados, somos adoptados, somos reconciliados, somos regenerados, somos salvados, somos santificados, somos glorificados. La única excepción quizás es la glorificación, que todas las demás bendiciones ya estamos participando de ellas activamente en esta vida, y vendrá un día futuro en el cual seremos justificados. Porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Debe llenar nuestro corazón de maravilla que para Dios, el Dios eterno, el Dios que vive en un presente continuo, Él nos ve a cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de su Hijo. Ya nos predestinó, ya nos llamó, ya nos justificó, pero Él también ya nos glorificó. Y nos gozamos en la seguridad que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y añoramos que se cumpla en toda su plenitud la salvación, que la salvación un día la disfrutaremos de una manera perfecta y completa cuando seamos glorificados al llegar a la presencia de nuestro Dios. Pablo dice en Hechos 26, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuándo somos santificados? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo somos apartados por Dios del pecado? Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y cuando confiamos que Él es el único rescatador. Somos santificados entonces en el momento que ponemos nuestra fe en Él. ¿Usted es santificado? ¿Ha usted creído en Él? Si usted no lo es, Él quiere que usted lo haga.
al creer que su obra en la cruz fue suficiente para salvarle de sus pecados. Otro punto que es importante que debemos notar al considerar estos distintos aspectos del Evangelio es que la gran mayoría de bendiciones se participa de ellas de una manera completa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de la justificación, nuestra justificación no va en aumento, ya somos justificados. Los que hemos creído en Dios, hemos sido declarados justos y esto es algo que no va incrementando. O sea, usted no va a ser más justificado en 15 años si el Señor no viene que lo es ahora. Ya de una manera completa hemos sido justificados de nuestros pecados. O lo mismo es con la adopción, o con la reconciliación, o la regeneración y las otras doctrinas del Evangelio. Dios ya nos ha dado toda la bendición que estos aspectos de la salvación conllevan. Pero este no es el caso de la santificación. Dios nos ha santificado, ¿sí? Pero nosotros nos vamos santificando gradualmente al ir creciendo en la gracia de nuestro Señor. Más y más y más nos vamos apartando de la inmundicia, y esto quiere decir que la santificación en la vida de todo cristiano es un proceso. Participamos de ella inicialmente creyendo en el Señor, pero es un proceso gradual. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, entonces seremos santificados plenamente. Y esto marca otra diferencia entre la santificación y otras doctrinas del Evangelio. Porque en la santificación hay una participación nuestra que es continua. Pero en el caso de las demás bendiciones del Evangelio, le pregunto, ¿nosotros tuvimos alguna participación? ¿Usted qué hizo para ser justificado? ¿Usted qué hizo para ser adoptado, reconciliado, regenerado? Absolutamente nada. Lo único que hicimos fue creer en el Hijo del amor que es Cristo Jesús. Depositamos en Él nuestra fe y Él nos dio, nos otorgó cada una de esas bendiciones. Pero en el caso de la santificación, Dios es el que ha hecho esa obra en nosotros, pero Él ha permitido que la santificación sea distinta a las demás bendiciones, porque en esta usted y yo sí tenemos una participación activa. Y al estar comparando las distintas bendiciones que tenemos en Cristo, sería provechoso que comparemos por unos momentos, por ejemplo, la justificación y la santificación. Estos dos aspectos del Evangelio están estrechamente ligados. La justificación y la santificación son dos eslabones que van de la mano en el Evangelio. Otra vez, en la justificación Dios nos declara justos y en la santificación Dios nos aparta de la injusticia. Quisiera entonces que veamos algunas semejanzas, primeramente, entre la justificación y la santificación. Número 1, ambos proceden de la gracia gratuita de Dios. No lo merecimos, Dios nos lo dio como un regalo porque ese fue su deseo. No tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo otra vez para exaltar su nombre. Número 2, ambos son parte de la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo. Cristo es el que nos justifica a través de su justicia. Cristo es el que nos santifica a través de su muerte y su resurrección, lo que vimos representado en el bautismo que ocurre en el corazón de cada persona que cree, que muere al pecado y que comienza una nueva vida. Otra semejanza,
Ambos se encuentran en las mismas personas. En otras palabras, nadie es justificado que no sea santificado. Nadie es santificado que no sea justificado. Estas dos bendiciones se encuentran en las mismas personas, en los que han creído en el Evangelio. Y número 4, otra semejanza es que ambas, la justificación y la santificación, comienzan, como ya mencioné, en el tiempo de la conversión. Y también pudiéramos decir que otra semejanza entre la justificación y la santificación es que ambos son necesarios para la salvación. Ahora, también es provechoso que pensemos no solamente en algunas semejanzas entre la justificación y santificación, pero también algunos contrastes. Porque cuando no entendemos la diferencia que hay entre las dos, entonces enseñamos falsa doctrina. Como aquellos que enseñan que uno necesita apartarse del pecado para entonces ser justificado y ser salvado al fin por lo que ellos llaman la gracia de Dios, lo cual no puede ser gracia porque ya es en base a nuestros méritos. Pero hay esta creencia que yo necesito santificarme para entonces poder decir o poder estar convencido de que he sido salvado por el Señor. ¿Cuáles son algunas diferencias entre estas dos bendiciones? La justificación es ejecutada por Dios como un juez justo. Pero en la santificación, esto es ejecutado por el Espíritu Santo como el gran recreador, como aquel que, lo que dice Pablo en 2 de Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la justificación es más una obra de Dios como el juez justo, y la santificación es más bien el Espíritu Santo llevando a cabo un nuevo nacimiento en nuestro ser. Número 2, la justificación es ejecutada hacia el hombre como él siendo el objeto. Pero en la santificación, esto se lleva a cabo dentro del hombre, él siendo el sujeto. Otra diferencia, en la justificación, Dios quita la culpa y el castigo y pone al hombre en un estado de felicidad. Pero en la santificación, Él quita la contaminación y restaura en nosotros la imagen de Dios. Número 4, la justificación es ejecutada perfecta en cada ocasión. Cada persona que cree en Cristo perfectamente es justificada, perfectamente es declarada justa. Pero en el caso de la santificación, siempre permanece imperfecta mientras que usted y yo estemos sobre esta tierra. Esto obviamente no indica debilidad por parte de Dios. Esto más bien significa que nuestra herencia de Adán aún repercute en nuestro ser. La justificación es una obra perfecta, la santificación es una obra imperfecta por causa de nuestra debilidad humana. Otra diferencia entre estas dos es que la justificación viene primero y después viene la santificación. Nadie es primeramente santificado y después justificado. Para que Dios me pueda consagrar a Él, para que Dios me pueda purificar, para que Dios me pueda apartar de toda perversión, Él primero tiene que declararme justo. Primero tengo que tener una posición de justicia delante de Él para que entonces Él pueda llevar a cabo la santificación. Y así pudiéramos ver muchas otras diferencias, muchos otros contrastes, pero quizás voy a tener que dejarlo allí. Podemos hacernos una tercera pregunta. ¿A través de qué medios? ¿A través de qué medios hemos sido santificados por Dios?
¿Qué es la santificación? ¿Qué significa cuando decimos que hemos sido santificados? ¿Cuándo somos santificados? Pero ahora quiero que nos preguntemos, ¿a través de qué medios Dios nos ha santificado? En primer lugar, la santificación es una obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leímos en Hebreos 2:11, el que santifica y los santificados pertenecen todos a uno mismo. Dios nos santifica, el Hijo nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica. En el caso de la obra de Dios Padre en la santificación, Judas 1 dice, santificados en Dios Padre. Fuimos llamados por Él, dice Pablo en 2 Timoteo 1:9, a través de un llamamiento que es santo. Pero la santificación también es una obra de Jesucristo. Es por medio de la persona y de la obra de Jesucristo que podemos ser santificados. 1 Corintios 1:30, Él es nuestra santificación. Hebreos 13:12, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 10:10, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Él se consagró a Dios, de acuerdo a Juan 17:19, para que nosotros seamos santificados a Dios por medio de la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Por la obra de Dios, por la obra del Hijo, también es una obra del Espíritu Santo. Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica, la santificación por el Espíritu. Fuimos apartados por el Espíritu, dice 1 Pedro 1:2, aún antes de nuestra conversión en base a la presciencia de Dios, que Dios a través de su conocimiento anticipado sabía quiénes habrían de creer, y entonces Él nos predestinó. Él nos eligió en su Hijo y Él nos santificó a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos y nos admiramos de esta obra trinitaria, de esta obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en apartarnos a cada uno de nosotros del pecado, de la maldad y de la perversión, para que nosotros podamos servirle a Él, adorarle a Él y agradarle a Él. Y en esta tarde debemos doblegarnos ante el Señor en nuestros corazones y recordar lo que un tiempo fuimos y pensar en lo que ahora somos y pensar también en lo que un día seremos, que todo es absolutamente por la gracia de Dios, que como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y esto me mantiene humilde, y esto me mantiene servicial, y esto me mantiene con un corazón que tiene un deseo constante de adorar a Dios y de agradarle a Él y no de agradarnos a nosotros mismos, porque el Padre nos santificó, porque el Hijo nos santificó, porque el Espíritu Santo también nos ha santificado. Y quisiera que terminemos pensando en otra pregunta. Gracias. ¿Cuáles son las implicaciones de que hemos sido santificados por Dios? Hemos pensado en cómo Dios santifica sus obras. Hemos pensado en cómo Él santifica su persona, cómo Él santifica su conducta, cómo Él santifica lo que es suyo. Y hemos tratado de enfocarnos en cómo es que Él nos ha santificado a nosotros como pueblo suyo. Y ahora, en cuarto lugar, para finalizar, nos preguntamos cuáles son las implicaciones de que hemos sido santificados por Dios. Bueno, en primer lugar, pudiésemos decir que la santificación forma parte de
de la obra completa, de la obra redentora que Dios lleva a cabo en todos aquellos que se refugian en su Hijo para la salvación. El hecho de que Dios nos ha santificado, esta es una implicación que habla de esa obra que Dios hace en todos aquellos que creen en su Hijo. Pablo le escribió a la iglesia en Corinto: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Y esto eran algunos. Qué poder tiene el Evangelio, ¿verdad? Y eso es algo que me goza tanto, venir a un lugar nuevo y escuchar a hermanos y hermanas conversar, y una de las cosas que más disfruto es que me comenten cómo es que llegaron al Señor y pensar cómo eso fue lo que un tiempo fuimos, atados al pecado, esclavizados a toda depravación, corruptos de una manera total, pero esto eran algunos. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se fija lo que hace la santificación en nuestras vidas? Éramos lo peor, esclavizados a la maldad. Eso éramos, hermanos, pero ya no lo somos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha santificado. Otra implicación de la santificación es la siguiente. La santificación resulta en que una persona pueda entregarse a Dios y entregarle de una manera, y entregarse a Él y servirle a Él de una manera total. El apóstol Pablo hizo un llamado a los tesalonicenses y el Espíritu Santo nos llama a nosotros también en seguir este texto. El mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe ser una constante realidad de nuestras vidas, no solamente admirarnos y maravillarnos de que Dios santifica su persona, que Dios santifica sus obras, que Dios santifica todo lo que es suyo, que Dios ha venido santificando varias cosas que son de Él, pero que la joya más preciosa de esta corona de cosas que Él ha santificado somos nosotros. Y esto debe resultar no en que solamente nos sorprendamos, no solamente en que nos maravillemos, pero debe infundir en mi corazón un anhelo increíblemente intenso de que si Dios y el Dios de paz me ha santificado por completo, yo debo de apartarme para Él con todo mi ser, con mi espíritu, con mi alma, con mi cuerpo, con mi voluntad, con mi mente, con mi conciencia, con mi boca, con mis ojos, con mis oídos, con mis manos, con mis pies, con todo lo que soy, se lo doy a este gran Dios que me ha santificado. Esta es una de las grandes implicaciones de esta maravillosa obra de la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Pablo describió al hermano joven Timoteo: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En tercer lugar, y hay varias implicaciones, pero tomaremos una más,
La santificación produce santidad en el que ha tenido un arrepentimiento genuino. La voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:3, es su santificación, que se aparten de fornicación. El apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, nos dice, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Yo dije 1 Pedro, pero es Romanos 6:22, y ahora sí 1 Pedro 1:15, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Si yo he sido santificado por el Señor, yo puedo entonces ver que una implicación de eso es que la obra está completa en mi ser, esta obra redentora de Dios en mi vida. Otra implicación es que yo puedo entonces entregarme totalmente a Él. Y en tercer lugar, su santificación debe producir un anhelo profundo, intenso, en querer santificarnos, en querer apartarnos de todo aquello que es inmundo. Y entonces, al llegar a la conclusión de este estudio, alabamos al Dios triuno por santificarnos. Admiramos su gracia en apartarnos, atesoramos su poder en separarnos y añoramos su futura santificación. Y como escribieron algunos hermanos oraciones hace unos 400 años, o podemos decir, oh Espíritu Santo, como el sol está lleno de luz, el océano lleno de agua, el cielo lleno de gloria, sea también así mi corazón lleno de ti. Vanos son todos los propósitos divinos del amor y la redención obrada por Jesús, a menos de que trabajes en mi interior, regenerando con tu poder, dándome ojos para ver a Jesús, mostrándome las realidades del mundo invisible. Dame a ti mismo sin medida, como una fuente inagotable, como riquezas interminables. Lamento mi frialdad, pobreza, vacío, visión imperfecta, servicio lánguido, oraciones sin oración, alabanzas sin alabanza. No permitas que te entristezca ni te resista. Ven como poder para expulsar toda lujuria rebelde, para reinar supremo y mantenerme tuyo. Ven como maestro, guiándome a toda verdad, llenándome de todo entendimiento. Ven como amor para que yo pueda adorar al Padre y amarlo como mi todo. Ven como alegría a morar en mí, muévete en mí, anímame. Ven como luz, iluminándome la Escritura, moldeándome en sus leyes. Ven como santificador, cuerpo, alma y espíritu completamente tuyos. Ven como ayudante, con fuerza para bendecir y guardar, dirigiendo mi cada paso. Ven como embellecedor, trayendo orden de la confusión, hermosura del caos. Engrandece para mí tu gloria, siendo engrandecido en mí, y hazme fragante de tu fragancia.